Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos. Vamos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. En los años 50 y 60, la carrera por conquistar el espacio estuvo protagonizada por animales. Mientras la Unión Soviética utilizaba perras para probar sus tecnologías, en los Estados Unidos eran mayoritariamente monos los que eran lanzados en cohetes y con equipos de soporte de vida con la intención de encontrar la respuesta a la incógnita de si un ser humano sería capaz de sobrevivir a esta hazaña. Por el lado de Roscosmos lo confirmó Yuri Gagarin. Y en el continente americano, el 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio. Shepard, uno de los primeros 7 astronautas de la NASA, es elegido para este vuelo histórico. Y a las 5:15 de la mañana, hora del este, sube a bordo de su cápsula Freedom 7. A las 9:34, el cohete Mercury Redstone despega del complejo de lanzamiento 5 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. La trayectoria suborbital de Shepard dura 15 minutos con 22 segundos y alcanza una altura de 116 millas. Freedom 7 ameriza de forma segura en el Atlántico Norte, a 302 millas de Cabo Cañaveral. La NASA celebra a Alan Shepard y el 60 aniversario del primer estadounidense en el espacio. Los fósiles ganaron gran importancia en la historia reciente al descubrirse que más que simples rocas, como se creía hasta entonces que eran, constituían restos de animales, tales como mandíbulas, huesos y también vegetación de hace millones de años. Estos nos han entregado datos invaluables de cómo era la vida en nuestro planeta hace muchísimos años y siguen dando su testimonio. Investigadores argentinos descubrieron un quirquincho fósil gigante al noreste de la provincia de Buenos Aires. El ejemplar fue hallado en un excelente estado de conservación y supera en un 15% el tamaño de los registros más grandes conocidos para este grupo. El Museo Paleontológico de San Pedro ha encontrado un quirquincho fósil cuya antigüedad se estima en unos 700.000 años. Es uno de los ejemplares más completos que existe. Fue recuperado en una cantera a unos 4 kilómetros de la ciudad de San Pedro, en provincia de Buenos Aires. Los restos de este espécimen fueron hallados a 9 metros de profundidad. Se encontraron partes de su cráneo, de sus miembros anteriores y posteriores, de su cola y de su torso. Los investigadores estiman que, en vida, su cuerpo alcanzó los 60 centímetros de longitud. Es el ejemplar más grande conocido. Las mediciones de comparación con 57 cráneos de diferentes ejemplares, tanto fósiles como actuales, arrojó que este animal fue un 15 a 17% más grande que la especie actual. Si nosotros trasladamos esta diferencia de tamaño entre este ejemplar de quirquincho fósil con respecto a los demás ejemplares del género, lo trasladamos a términos humanos, es como haber encontrado restos de una persona cuya altura sería entre 2,20 metros y 2,40 metros, una diferencia muy importante dentro de la especie. Hace 700.000 años, cuando vivió este quirquincho fósil, muchos animales desarrollaron el gigantismo. De hecho, en esta misma tosquera de San Pedro, en el año 2017, también se han encontrado restos de un oso prehistórico que habría alcanzado los 3 metros de altura en posición erguida. Reportaron para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano Antonio López Navarro y Emanuel Pujol. Muchos creen que la biotecnología es algo que solo se hace en los laboratorios, por científicos de bata blanca, e incluso con fines dudosos y contrarios a la naturaleza. Pero en realidad, esta es una práctica que es tan antigua como la civilización misma. Y es gracias a ella que hoy en día se puede alimentar a grandes porciones de la raza humana. ¿Qué tienen en común los tacos, las arepas, los sopes, los tamales, el pozole, el pinole, los chilaquiles, la chicha, el atole, la polenta, la cancha y hasta el whisky? ¡Que todos son deliciosos! Y al menos uno se te antojó ahorita.
Bueno, eso y que todos ellos están hechos a base del mismo ingrediente, el maíz. Los mexicas y mayas lo consideraban tan importante que en sus leyendas los seres humanos fueron creados de masa de maíz. Y con razón, junto con el arroz y el trigo, también cereales, es uno de los alimentos básicos que nutren al mundo. Es el cereal que más se produce en el planeta, más de 800 millones de toneladas cada año. Lo hay en diferentes tamaños y colores y es rico en vitamina B2 y B6, además de carotenoides, muy buenos para la vista. Pero ¿a que no sabías que el maíz no siempre fue como es ahora? La planta del maíz es una gramínea, es decir que pertenece a la familia de las poáceas. Es un pasto, pues. ¿No es muy diferente del césped que encuentras en tu jardín? Un día fíjate en una planta de césped y ve si le encuentras parecido. El ancestro del maíz se llama teocinte o teocintle y es muy similar a cualquier maleza. Si lo examinas con atención verás que tiene una hilera de granitos. Hace como 10.000 años crecía silvestre en las zonas altas de Centroamérica y el sur de México. Allá, por el año 5000 a.C., fue domesticado, probablemente en el valle de Tehuacán, en México. Los habitantes de estas zonas se comían los granos, pero tenían cuidado de guardar los más grandes y saludables para sembrarlos el año siguiente, de manera que las plantas que daban frutos más provechosos recibían más cuidados y se reproducían más. Después de muchas generaciones y valiéndose además de cruzar especies, las hileras de granitos se convirtieron en verdaderas mazorcas. Es un caso de selección artificial, una muestra de cómo funciona la evolución, de manera muy similar a la selección natural, pero de forma intencional. Cada planta de maíz desarrolla dos flores. La de arriba es la flor masculina, se llama espiga y tiene estambres que producen polen. La de abajo es femenina, está envuelta en hojas de las que sobresalen los estigmas, a los que conocemos como pelos de elote. Cuando el polen de esa planta o de una cercana fecunda a las flores femeninas, crecen los frutos. Cada granito de elote es una fruta individual y la mazorca completa es una fruta múltiple, como las moras o las piñas. El maíz es un ejemplo de una planta que ha sido modificada por los humanos para hacerla más grande y nutritiva. Es un proceso que ha durado miles de años y ha implicado el trabajo de cientos de generaciones de agricultores. Sus resultados no pertenecen a un individuo o a una compañía, sino a una cultura completa y a la humanidad. Buscar patentar una especie para controlar el mercado de una planta tan importante plantea serios problemas éticos y una posible amenaza a la biodiversidad, por decirlo menos. La leyenda wixárika dice que en un pueblo todos estaban aburridos y querían algo de comer que se pudiera preparar de muchas formas diferentes. Un muchacho sabía que las hormigas eran las guardianas del maíz y se puso a seguir una fila de ellas, hasta que se quedó dormido y las hormigas le comieron la ropa. Cuando despertó, un pájaro lo guió hasta donde había 5 doncellas, hijas de la madre del maíz: mazorca roja, mazorca amarilla, mazorca negra, mazorca blanca y la más hermosa, mazorca azul, con la que el muchacho se casó y a la que se llevó a su pueblo. Ahí, Mazorca Azul regaló semilla y enseñó a cultivar a todos. Y cuando murió, Mazorca Azul se convirtió en el delicioso atole, bebida caliente que disfrutamos hasta la fecha. Y el maíz azul, ahora no tan común como antes, es el que tiene mayor cantidad de antocianinas, un poderoso antioxidante. Curiosamente. El aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia y nieve, los cambios en las comunidades de plantas y otras alteraciones relacionadas con el clima han aumentado enormemente la probabilidad de que se produzcan incendios, y de mayor intensidad y amplitud que en el pasado. Este año afectan como nunca a uno de los pulmones más grandes del planeta, la selva amazónica. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial INPE, los incendios registrados en junio en la Amazonía brasileña aumentaron un 2,6% respecto al mismo periodo de 2020, cuando la Amazonía ya había alcanzado un récord de quemas. Los 2.308 focos de incendio en junio se convierten en el mayor número registrado para este mes desde 2007.
Los datos fueron divulgados la misma semana en la que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro publicó un decreto en el que suspende por 120 días el uso de fuego en la región debido al inicio de la época de sequía y determina el envío de las Fuerzas Armadas para combatir la deforestación y los incendios, medida esta última cuestionada por organizaciones medioambientales. Los ecologistas de Greenpeace han advertido que los incendios pueden empeorar todavía más en los próximos meses, especialmente en los meses de agosto y septiembre, con la intensificación de la época de sequía en la región. Los incendios de la selva tropical brasileña han alcanzado récords históricos bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, cuya política medioambiental ha sido duramente criticada por organizaciones ecologistas e incluso países extranjeros. Los padres de la ciencia ficción, como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, ya los imaginaban en sus novelas, incluso en la pequeña y la gran pantalla, en dibujos de nuestra infancia como Los Supersónicos o la película Blade Runner. Los coches voladores eran una realidad al alcance de familias corrientes. Tantos años llevamos soñando con ellos que cada proyecto que los acerca a la realidad nos arranca suspiros. Un coche que puede desplegar unas alas y convertirse en un avión ha cubierto en 35 minutos una distancia de 80 kilómetros entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava, un tercio del tiempo que se necesita por carretera, y después ha circulado como un vehículo convencional por el centro de la capital eslovaca. El híbrido de coche y avión Aircar, diseñado por el eslovaco Stefan Klein, ha sido el primer vehículo de este tipo en aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Bratislava tras completar la distancia, una media de 170 km por hora. El Aircar prototipo 1 está equipado con un motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas. Durante las 40 horas de vuelo, este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 km por hora. Hace 4 años, Klein presentó el prototipo Aeromóvil 4.0, que se diferencia del Aircar no solo por su diseño, sino por cómo se transforma de avión en un vehículo normal, algo que con el nuevo modelo dura menos de 3 minutos. Por ahora, el diseñador no ha dado pistas sobre cuándo se comercializará el automóvil, que aún debe superar 50 horas de vuelo. Seguirá después un segundo prototipo con ligeros retoques en el diseño y con mayor potencia, lo que permitirá alcanzar mayor velocidad. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La producción mundial de plástico se ha incrementado un 500% desde 1980 y nos ha impactado tanto en el día a día que nos llegamos a preguntar, ¿podemos vivir en un mundo sin este material? Los intentos de vivir sin plástico se basan mayoritariamente en elegir opciones de compra que se ciñen al uso de materiales tradicionales, como el cristal, el papel, el metal, la cerámica o la piedra, y comprar alimentos a granel en lugar de envasados. Situación que hace pocas décadas era lo habitual. Platos, cuchillos, tenedores, cucharas, pajitas, esos objetos de plástico de usar y tirar tan baratos y socorridos para usar en picnics, cumpleaños y eventos informales han pasado a mejor vida en la Unión Europea. Este sábado ha entrado en vigor la directiva comunitaria que prohíbe su venta en los 27. Con esta medida, la UE quiere acabar con los graves impactos de estos productos en el medio ambiente. El objetivo es que sean sustituidos por otros fabricados con materiales biodegradables como el bambú o la celulosa. Todo lo que son cubiertos de plástico, platos, cuchillos, tenedores, cucharillas, varillas de globos o esas famosas bolsas de plástico oxodegradables, que lo único que tienen de degradables es el nombre. Forman una especie de sopa de limo en el océano que es tóxica, como la degradación de los plásticos de un solo uso y también los envases de alimentos y bebidas de poliestireno expandido, que es ese tipo de frigolita ligera muy utilizada en la comida rápida. Los plásticos de un solo uso representan alrededor del 70% de la basura presente en ríos y mares de Europa. Por el momento, la prohibición no afecta a objetos relacionados con la medicina cuyo uso se ha generalizado durante la pandemia y que pueden contener plásticos como los guantes o las mascarillas.
La COVID-19 no es la única pandemia que ha vivido la humanidad, y con ella sus artistas. A lo largo de la historia, la tuberculosis, la gripe española, la peste o la fiebre amarilla inspiraron las creaciones artísticas de personajes como Edvard Munch, Domenico Gargiulo o Francisco de Goya. En la actualidad, los artistas de la región también reaccionan ante esta inesperada situación. Pintura, esculturas y materiales reciclados hacen de Pandémica 2 el lugar ideal para encontrarse con un arte diferente y adoptar una obra. Son hijos míos, entonces yo no lo veo tanto como que se venden, sino que la gente los adopta. Entonces son hijos que se van y es que esas palabras de vender, no, eso no, como que no va con el arte, entonces es más bonito adoptar. Pandémica 2 es un colectivo de 20 artistas, 17 nacionales, entre ellos están Camilo Pinto, Loma Ávila, Giovanni Sánchez, el fotógrafo Mauricio Vélez y los internacionales Ron English y Luke Chu-Hui. La pandemia lo que hizo fue, al contrario, sensibilizó más la gente porque no podía salir a ningún lado, ni viajar, ni rumbear, ni comer afuera, nada. Entonces se dedicaron a sus casas, se dedicaron a todo lo que fue la parte cultural del hogar. Con colores vivos, arte figurativo y urbano, la muestra espera dar vida y contrarrestar el tedio de la pandemia. A razón del auge en movimientos por la inclusión social, en el 2018, el Festival de Cannes en Francia firmó un acta de transparencia en favor de una mayor paridad de género. El resultado fue que en 2019 se tuvieron 4 películas dirigidas por mujeres compitiendo por la Palma de Oro, y 13 en total. Después de una interrupción por la pandemia, vuelve renovado y más equitativo. El Festival de Cannes reabrió en tiempos de pandemia. Numerosas estrellas desfilaron el martes por la alfombra roja sin mascarillas, pero exhortadas a cumplir estrictas condiciones sanitarias. El director estadounidense Spike Lee, el primer afroestadounidense en asumir como presidente del jurado, dio un carácter político al festival. Aseguró que desde el jurado se debe criticar no solo las películas, sino también a un mundo gobernado por gángsters, en referencia al expresidente Donald Trump, a quien llamó agente naranja, el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ruso Vladimir Putin. Este mundo está dirigido por gángsteres. Agente Naranja, su tipo en Brasil y Putin son gángsteres. Van a hacer lo que quieran, no tienen moral ni escrúpulos. Ese es el mundo en el que vivimos. Tenemos que hablar en contra de gángsteres como esos. También reclamó por la situación de los afroestadounidenses en su país. El certamen, que no pudo celebrarse el año pasado debido al COVID, quiere recuperar el tiempo perdido. Fueron seleccionadas 24 películas, el mayor número de los últimos años, sin títulos de Iberoamérica. Jodie Foster recibió la Palma de Oro de honor 45 años después de pisar Cannes por primera vez con el film Taxi Driver, de Martin Scorsese. Las mujeres, que son mayoría en el jurado, reivindicaron por su parte más igualdad en la industria. Creo que la mayoría de las mujeres curiosas por ver pueden elegir diferentes películas, pueden responder de manera diferente. Ciertamente creo que hacemos diferentes películas y escribimos diferentes novelas, diferentes canciones. Curioso por ver qué pasa con esta formulación diferente y respeto. En medio de la pandemia, el festival presentó un estricto protocolo de accesos. Los europeos vacunados o con inmunidad natural deben presentar el documento sanitario reconocido por la Unión Europea. Y el resto de los asistentes deberá hacerse un test PCR cada 48 horas. Sin embargo, las salas no tendrán limitación de aforo. Los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, tienen programado ser de los más particulares de la historia. Además de su aplazamiento un año por la pandemia, gran parte de Japón sigue en estado de emergencia, por lo que las Olimpiadas de Tokio serán las primeras justas sin público extranjero en décadas y muy posiblemente sin público en general en la mayoría de los escenarios olímpicos. Pero conozcamos un poco más sobre esta ciudad.
Bienvenidos a Transformando Tokio, donde exploraremos el pasado y el presente de los barrios de la capital. Estamos en Harajuku, un distrito de la capital famoso en todo el mundo por su moda callejera adolescente. También hay mucho que ofrecer aquí para aquellos interesados en la cultura y la historia, y no puedo esperar a explorar esta zona. Empezamos en el corazón de la cultura callejera de Harajuku, la calle Takeshita, 350 metros de moda, color, comida y diversión. Nuestra guía es Mathilde, una diseñadora de moda francesa que trabaja en la zona. Buenos días, Mathilde. Estás estupenda. Muchas gracias. Voy a llevarles a la calle Takeshita. Vamos allá. El ambiente innovador de Harajuku no es improvisado. Se ha incubado a lo largo de los años. Para mí, Harajuku es un estilo de vida que he adoptado desde hace más de 10 años. Hay una comunidad alrededor de este movimiento de moda y podemos conocernos, podemos relacionarnos, forjamos amistades también así. Harajuku es el estilo Lolita, que existe desde hace mucho tiempo. También está el estilo de decoración, que es muy colorido con muchos accesorios. También hay algunas mezclas con estilos tradicionales japoneses, con kimonos como el que llevo hoy. También puede ser estilos más oscuros, un poco más góticos. Mi padre puso esta tienda en 1980. Han pasado por aquí muchas tendencias juveniles. Ahora tenemos la cultura kawaii. La esencia es que mezclamos muchas culturas de otros países. Si te sientes guapo, eso es kawaii. A los japoneses les gustan las normas, pero por otro lado tenemos también un espíritu punk. Es probable que el espíritu libre de Harajuku sea el resultado del choque entre las culturas japonesa y occidental que la zona experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde todo empezó. Esta juguetería, Omotesando, fue una de las primeras en vender artículos originales a las familias estadounidenses que vivían cerca del parque Yoyogi, justo después de la guerra. Algo que hizo crecer la reputación de la zona como un vecindario que marcaba tendencias. El ejército de los Estados Unidos quería hacer del parque Yoyogi un lugar donde los oficiales pudieran vivir con sus familias y lo convirtió en un complejo familiar llamado Washington Heights. Los Juegos Olímpicos se celebraron en 1964 y en ese momento la Villa Olímpica acogió a muchos atletas. El parque Yoyogi se abrió al público en 1967. Hoy en día, Yoyogi es uno de los parques más populares de Tokio. A un tiro de piedra está Meiji Jingu. Cada año más de 10 millones de personas pasan por este arco torii. Terminado en 1920, este santuario sintoísta está dedicado a las almas del emperador Meiji y la emperatriz Shoken. Fue destruido durante los ataques aéreos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruido en los años 50. Meiji Jingu es un lugar de recogimiento y meditación. Este pozo tiene 400 años. La leyenda dice que fue excavado por un señor de la guerra feudal y aparentemente puede dar suerte. Aquí, como en el resto de Tokio, lo antiguo cohabita con lo nuevo. Diseñado por el arquitecto Kengo Kuma, este museo abrió sus puertas en 2019 para celebrar los 100 años del santuario. Lejos del ajetreo de las calles comerciales de Harajuku, Meiji Jingu es un remanso de paz, un lugar donde los visitantes pueden perderse en 70 hectáreas de bosque sagrado, justo en el corazón de Tokio. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle.
Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.